buenos días. Bienvenidos todos a esta primera conversación del programa de conversaciones de Sonamaco hoy jueves. En esta conversación nos acompañan la artista Leonor Antúnez. Ella ha tenido diversas exposiciones en el Museum Haus Constructive en Zúrich, en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo de la Ciudad de México, en Pirelli, Hangar Bicocca, en el Museo de Arte Moderno de San Francisco y en el Cap Museum d'Art Contemporain de Bordeaux, por mencionar solo algunos. Nos da muchísimo gusto tenerte aquí, Leonor. También nos acompaña Anelena Mayet. Ella es curadora independiente, especializada en diseño moderno y contemporáneo, y actualmente es profesora distinguida del Tecnológico de Monterrey en la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño. Y con gusto también tenemos a Viridiana Zavala. Bueno, Viridiana es candidata a doctora del arte por la UNAM y bueno, pues nos da muchísimo gusto contar con ustedes. Les dejo la palabra. Bienvenidos y gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Yo quiero agradecer mucho de parte de las tres a Sonamaco por permitirnos hacer estos espacios de diálogo y celebrar que estamos de vuelta presencialmente, y a Curimansuto por hacer toda la gestión de poder tener este tiempo de discusión con Leonor, de acercarnos un poco a sus investigaciones. Como saben, la charla se llama Del archivo a la práctica. Hay una parte muy importante en el trabajo de Leonor que tiene que ver con diseño, con materialidad, con la historia de la cultura material, con su acercamiento a estos materiales primigenios, estos materiales que en muchos rubros se consideran materiales entre comillas, pobres, no aptos realmente para el arte contemporáneo, y Leonor lo que logra es transformarlos a través de una serie de diálogos y transacciones, diría yo. Entonces, a mí me interesa también dar contexto de lo que sucedía en México en ese momento de la primera mitad o hasta los años 70 del siglo XX, que es un poco el material con el que ha estado trabajando Leonor a nivel latinoamericano, y cómo eran esos diálogos y transacciones, y hablaremos aquí también obviamente de personajes que Leonor ha tocado en su obra, como Clara Porcet, pero creo que ese entendimiento de este mundo material de la primera mitad del siglo XX, desde el diseño, desde el entendimiento y el acercamiento a los materiales para transformarlos, que es ese diálogo que tiene Leonor, me parecía importante tratar de generar este contexto, y que después Viridiana hable un poco de Elena Werner, no Mayer, de Lerna Werner Mayer, que es ahora, pues creo que un sujeto de investigación que tomó de nuevo Leonor, y después podremos hablar con Leonor de su obra. Voy a hacer un recorrido rápidamente para que entiendan cuál era ese contexto de negociación en la primera mitad del siglo XX. Y después también, obviamente, si les interesa, aunque seamos pocos, podemos abrir a ciertas discusiones que hoy en cada foro pues son inevitables, ¿no? Esta parte de la apropiación cultural o el retomar como ciertos patrones, que yo tengo una visión muy distinta, pero bueno, hablaremos de eso. William Spratling fue uno de estos primeros diseñadores, artistas, arquitectos que llegó a México en 1929 a Taxco, esta ciudad colonial, y generó un nuevo sistema de producción y de entendimiento de la producción de la plata. La producción de la plata ya no como moneda, como mercancía, sino como pieza de diseño. Y esa fue la gran aportación, más allá de su estilo, la gran aportación de William Spratling fue generar un sistema de trabajo en donde los artesanos que se sumaban a su taller podían aprender a trabajar una pieza de principio a fin. Pasaban desde barrer el taller, que a eso se les llamaba zorritas, hasta convertirse en maestro platero, pero pasaban por realizar el broche, pulir la pieza, hacer los engranes,
uno pasaba como por todas las etapas para lograr llegar ¿no? a convertirse en maestro platero. Y a partir de ahí, estos artesanos se independizaban y creaban nuevos talleres, lo que generó un ecosistema muy interesante y un sistema de transacción, negociación, venta, pero también simbólico en Taxco, en donde incluso Marilyn Monroe, ¿no? llegó a pasar temporadas y su último viaje antes de morir fue a Taxco a comprar muebles y joyería de Spratling para amueblar su casa estilo hacienda en la zona de Brentwood, en California. Spratling, como estos primeros diseñadores de los que hablaremos, estaban muy conscientes de este proyecto nacional que se estaba construyendo después de la Revolución, en donde había que retomar mucha de esta iconografía y de estos símbolos asociados al pasado precolombino y a la tradición, al arte popular, para generar nuevas piezas de diseño, un repertorio nacionalista, pero que al mismo tiempo generó una serie de escuelas regionales de diseño en distintas partes de la República. Este es un poco para que vean el trabajo de William Spratling. Durante esos años, Spratling estuvo activo hasta más o menos el 67, que fue el año en que murió. Clara Porcet llega a México, de origen cubano, llega a México en el año del 36, y ella también muy consciente del proyecto nacional y con una visión además social del diseño, se involucra en entender el mobiliario vernáculo en México, la tradición, el arte popular, pero también ese momento del modernismo mexicano en donde había que entablar un diálogo entre el interior de estas casas que construían y diseñaban Barragán, Sordo Madaleno, el interior y el exterior, ¿no? el contenedor y el contenido, y donde se tenían que establecer, como vemos en esta foto, estos diálogos a lo mejor de varios siglos, ¿no? En un interior moderno, tener mobiliario de Clara Porcet asociado, ¿no? a un repertorio vernáculo, pero también pintura del siglo XIX, arte colonial, arte popular. Este es el momento de esa negociación entre pasado, presente y tratar de proyectar un futuro a través del diseño, ¿no? Y a través de revivir, reencontrar o retraducir estas formas populares para integrarlas a este interior moderno y a esta modernidad mexicana, porque creo que hoy en día, y lo que me parece también interesante del trabajo de Leonor es que durante mucho tiempo pensamos en una sola modernidad, una suerte de modernidad hegemónica, y hoy, gracias a muchas de estas discusiones, nos damos cuenta que hubo muchas modernidades y modernidades en contextos específicos. Y creo que en México hay una, como en toda Latinoamérica, hay una modernidad hecha a mano que negoció todo el tiempo con esta inminente pero medio fallida industrialización que sucedió en Latinoamérica y que de alguna manera ha quedado de lado en la historiografía del diseño, ¿no? La artesanía quedó rezagada de la historiografía del diseño, y personajes como Clara Porcet con esta exposición que es El arte en la vida diaria en 1952 y posteriormente Lina Bobardi hablan de esa idea de integrar la artesanía, lo hecho a mano, a esta idea de una modernidad mexicana, brasileña, latinoamericana. Y creo que esa es una parte muy importante que también toca Leonor en su obra. Estas son fotografías del Centro Urbano Presidente Alemán que construye Mario Pani en 1947, vivienda para los trabajadores, y se le solicita, se le encarga a Clara Porcet el mobiliario interior para este edificio. Y entonces es capaz de negociar, ¿no? y de creer que había una posibilidad a través del diseño, a través del mobiliario, de generar una vida moderna, cómoda, higiénica y confortable para los trabajadores. Y después realiza también, es capaz de tener este amplio registro mobiliario de lujo para el Hotel Pierre Marqués en 1957, que era como el gran hotel de lujo en México, y entender
¿no? Y entender y poner en acción muchas de sus reflexiones sobre una modernidad tropical después de su experiencia en Cuba. Michael Van Buren estudia, es norteamericano de origen, estudia en los últimos años de la Bauhaus, y me parece, puse hombres a pesar de que Leonor se ha encargado de revisar más a las mujeres, porque hay ciertas ideas como de Spratling, como de Van Buren, que me interesan, que es su acercamiento sin prejuicios en un caso a la iconografía, como es el caso de Spratling, ¿no? A revisar estos repertorios precolombinos y tratar de modernizarlos a través de este diseño en plata. Pero Van Buren, siendo norteamericano con esa formación de la Bauhaus, se acerca a estos materiales que hubiéramos asociado como materiales pobres, entre comillas, materiales asociados a lo rural, como pueden ser las fibras naturales, que ningún diseñador mexicano de origen, como hubiera sido Arturo Pani, se hubiera atrevido a integrar a una suerte de diseño moderno para una naciente clase media, fibras naturales, porque pues eso se asociaba de alguna manera con un pasado rural. Y Michael Van Buren se acerca a ellas sin tapujos, sin prejuicios, y realmente convierte estos materiales asociados a lo rural en materiales de un vocabulario moderno. Entonces aquí podemos ver, ¿no?, este carrito de servicio con, ¿no?, formas completamente bauhausianas o incluso inspiradas en Álvar Aalto, pero las charolas están terminadas con fibras naturales. Entonces, esa parte de acercarse sin prejuicios, ¿no?, venían de otro contexto completamente, y en el momento de encontrar no solo la tradición, ¿no?, los repertorios mexicanos, el proyecto de nación, sino los materiales, que es muy importante la materialidad en estos años, y obviamente la mano de obra en México, que es accesible, los talleres, los materiales, pues eso transforma también estos repertorios y estos materiales que se asociaban a lo rural para integrarlos a un vocabulario urbano. Esta pieza popularmente conocida como el alacrán, que es un chaiselong que diseña Van Buren en 41 para enviarlo a MoMA. Y lo que me parece bien interesante de esta modernidad hecha a mano de la que les he platicado es que también es desde MoMA, desde donde se fragua esa idea de modernidad. Este concurso Organic Design for Home Furnishing, que se convoca en 41, tiene una convocatoria para diseñadores europeos y norteamericanos para que envíen lo más moderno y vanguardista a nivel de materiales, maderas dobladas, acero inoxidable, pero el componente latinoamericano, la inscripción de diseñadores latinoamericanos conmina a que los latinoamericanos envíen piezas asociadas a sus tradiciones, piezas que se trabajen con esos materiales asociados al contexto, quizá a la geografía de cada uno de esos países latinoamericanos. Entonces también ahí hay una impronta desde MoMA para tratar de construir esta modernidad o de dialogar con esta modernidad hecha a mano. Van Buren, que para mí es el primer diseñador industrial que arma una fábrica de diseño industrial, como es primero Domus y después Van Buren, Muebles Van Buren, y que logra realmente un diseño hecho en serie, un diseño económico, ¿no?, moderno, y que apela a esta nueva clase media que está surgiendo a finales de los años 40 y que quiere de alguna manera desprenderse de esos estilos historicistas como, ¿no?, el estilo Chippendale al que tanto estábamos acostumbrados. Estas son la línea Pino y la línea danesa, que eran líneas muy económicas, familias de muebles. Si se dan cuenta, los asientos de los banquitos del bar son los mismos asientos de las sillas, lo mismo con la línea danesa. Las sillas que se utilizan en la sala son las mismas que se utilizan para el tocador, para el antecomedor, ¿no? Las patas de los muebles son las mismas en las distintas unidades. Y
Después, pues, el trabajo de Cynthia Sargent, también norteamericana, y puse puros puros extranjeros con alevosía y ventaja, porque creo que hay que hablar de eso y que tenemos tantos prejuicios. Creo que esta generación sumó muchísimo a lo que estaba sucediendo y visibilizó muchas de las prácticas artesanales y de esta cultura material y esta materialidad de esos años. Cynthia Sargent llega a México en 1951 con su esposo Wendell Riggs, establecen un negocio de textiles, pero además se dan cuenta que en México hay, hacia los años 60, un grupo de artistas, artesanos urbanos, diseñadores que están produciendo cosas a mano, y forja lo que sería esa primera versión del Bazar Sábado, que hoy existe todavía en San Ángel. Y la idea de ese Bazar Sábado era promover lo hecho a mano por estos artesanos urbanos. Se abría solamente, como sigue sucediendo hoy, solamente en sábado, para que los artistas, diseñadores, artesanos tuvieran toda la semana para producir y el sábado estuvieran en su stand vendiendo de manera directa. Es Riggs y Sargent quienes, además de tener su negocio o su tienda y taller de textiles, en donde realizaban al principio telas y después tapetes que se convirtieron en piezas de colección. Esta es la entrada a su showroom en la zona, a su tienda, showroom en la zona rosa, y donde promueven esta idea de modernidad local, trabajando con artesanos, creando un taller de oficios textil, con telares que incluso diseñó el propio Wendell Riggs. Ella participa, Riggs y Sargent participan con sus textiles en la exposición de Clara Porcet, y después también la invitan a realizar una suerte de mural textil o cortina en la Trienal de Milán del 57, y bueno, aquí vemos los tapetes anudados que al final se convierten en piezas realmente de exportación, y piezas que si bien realizaba series, líneas que sacaba una vez al año, también había este tipo de piezas por encargo. Al final decide vender el bazar, sus acciones del Bazar Sábado en 64, y abrir un showroom para promover a otros diseñadores artesanales que, como ella, están trabajando con métodos tradicionales, con talleres artesanales, y promoverlos para este interior moderno. Hugo Velázquez, lo mismo diseñadores extranjeros que mexicanos que radicaban en México fueron parte de este centro de alto diseño en los años 60. Joseph y Annie Albers, que bueno, en los últimos años se ha hablado mucho de ellos, pero que además Annie Albers ha sido objeto de estudio en la obra de Leonor, pasaron también por México, y para ellos México fue realmente, como dijeron, pues esta tierra de la abstracción y donde ahí había absolutamente todo. Es Clara Porcet, que la vemos aquí con la boina, que fue el conducto para que los Albers llegaran realmente a Latinoamérica. Ella invita a Joseph Albers en 34 a dar una primera conferencia en La Habana, y a partir de ahí los Albers realizan 16 viajes a Latinoamérica, 12 de los cuales fueron a México. México fue realmente importante en la obra y en el imaginario de ambos Albers. Y aquí un poco del trabajo de Annie Albers, y bueno, no quise dejar de poner esta anécdota que no es parte del imaginario reciente, la pieza del Camino Real, que se encontró hace apenas unos años y que llevaba mucho tiempo perdida y que se restauró y que pudimos ver recientemente en la exposición de David Swinner. Alexander Girard, que fue otro diseñador norteamericano que hizo cerca de 13 viajes a México, que decidió trabajar con artesanos y con talleres artesanales para desarrollar las líneas textiles para lo mismo para Knoll México que para Knoll Internacional, que para Herman Miller, cuando él era diseñador, cabeza de diseño de la parte de textiles de Herman Miller. Y lo mismo comprar y encargar, comisionar piezas artesanales para el showroom que Herman Miller tuvo en los 60 en Nueva York.
Esta es la Fonda del Sol, el restaurante que en la década de los 60 se abrió en Nueva York, y la iconografía que surge, ¿no?, a partir de, pues de estos repertorios mexicanos y del imaginario que por aquellos años se promovía en México. Y quiero terminar con esta pareja, Ana Pellicer y James Metcalf, diseñadores, escultores. Ana es mexicana, pero James Metcalf es norteamericano, que pasó buen tiempo en Europa y después llegan a vivir a Santa Clara del Cobre. Y a partir de la experiencia escultórica y del trabajo en metales que tenía James Metcalf, desarrolla todo un método de diseño basado también en el método Bess-Mogart, ese libro que se publica en 23, y realmente transforman el ecosistema y la artesanía, el tipo de artesanía de objetos y de cultura de material de Santa Clara del Cobre. James Metcalf arma una escuela con los artesanos para que aprendan a mirar las culturas ancestrales que tienen en la zona de Michoacán y en la zona de Guerrero, y transformar. Cuando él llegó, la verdad es que la pieza estrella que se hacía en esa zona era el caso de carnitas en cobre, que lo llevaban haciendo desde que llegaron los españoles, ¿no? El momento de Don Vasco, no, en la ruta Don Vasco era el producto más vendido, y tampoco es que experimentaran con muchas cosas. Y James Metcalf, a través del método Bess-Mogart y a través de las investigaciones que él había realizado en los metales, realmente transforma la mirada y la manera de trabajar de estos artesanos. Y Ana Pellicer se da cuenta que el trabajo en metal era un trabajo mayormente masculino, que las mujeres no estaban autorizadas de entrar a los talleres, de trabajar el metal, y entonces crea un taller de joyería para las mujeres de la zona, en donde pudieran trabajar desde sus casas distintas piezas, y luego ya se integraran al taller de Ana a terminar las piezas. Entonces, me interesaba también mostrarles cómo estos extranjeros, y este es solo, ¿no?, una muestra, abonaron muchísimo a entender y a visibilizar esta modernidad hecha a mano, esta cultura material de este México del siglo XX, y que además este es un ejemplo de cómo en cada país de Latinoamérica hay una suerte de modernidad hecha a mano que tiene transacciones y negociaciones con lo popular, con lo tradicional, con estos proyectos de nación que a lo mejor en países como México y Brasil se dieron, ¿no?, de manera mucho más contundente, pero que Venezuela no está exento de ello, y incluso Cuba. Entonces, un poco dar una suerte de contexto para entender el trabajo de Leonor y cuáles son estas transacciones con este imaginario latinoamericano y esta idea de materialidad latinoamericana del siglo XX. Gracias, Ana. No sé si alguien nos puede ayudar con las siguientes imágenes. No sé cómo salir de ahí. Ok. Gracias, Ana. ¿Sí? Va. Muy bien. Nos damos vueltita. Bueno, quiero recalcar también el agradecimiento por la invitación a Curimansuto, a Leonor, ¿no? Siempre es un placer poder platicar con Ana, muy emocionante. Cuando a mí me contactó Leonor ya hace varios tiempo, me mencionaba su interés en Lena Werner, ¿no?, esta diseñadora alemana, también con su diploma de la Bauhaus, pero que realmente ha sido muy poco explorada y conocida en la historia. Ahí hay una deuda, ¿no?, por parte de los historiadores del diseño, de la arquitectura, sobre este personaje. Acá es importante recalcar que quizá esta velación que hay en torno a su nombre, a su trabajo, tiene que ver con que ella fue una activista política muy aguerrida, ¿no? Tenía reflexiones críticas, tanto en el ámbito social, económico y político, muy fuertes, que finalmente la llevaron a pasar por países como Rusia, ¿no?, a venir a México, finalmente buscar un espacio en esta Europa restaurada. No se da, pero bueno, ahorita les voy a ir contando un poquito más.
Voy a ir un poco rápido, no quiero abundar mucho en ella, porque me gustaría más bien hacer la reflexión en torno al trabajo de Leonor. Y bueno, en realidad yo no tengo una presentación como muy preparada, pero podemos ir viendo ejemplos en la pantalla. Lena nació en 1906 en una ciudad muy pequeña de Alemania, Coburgo, pero muy importante para su contexto profesional, porque fue un espacio donde la labor del textil era predominante, ¿no? Además, ella nace en una familia de tejedores. Comentaba con Leonor hace un rato que es bien interesante que incluso las anécdotas que ella recuerda cuando era niña, las más vívidas tienen que ver, por ejemplo, con un desfile de tejedores que se hizo en su pueblo, ¿no? O en la manera en que ella empezaba desde muy pequeña a practicar el textil con estos pequeños aparatos para tejer en su casa, así incluso ropitas para sus muñecos, ¿no? Entonces es bien interesante cómo ella desde muy pequeña tuvo ya el talento, ¿no? Y fue desarrollando las habilidades en torno a esta labor. Ella estudió en la Escuela de Oficios de su pueblo, de Coburgo, y finalmente en 1926 ella llega a la Bauhaus, ¿no? Acá siempre me gusta hacer el hincapié, porque alguna vez alguien que admiro mucho, la arquitecta Raquel Franklin, me decía, bueno, cuando hablamos de la Bauhaus, ¿no? ¿De cuál de todas las Bauhaus hablamos? ¿De qué momento, de qué episodio, no? Y Leonor podrá decirnos, Ana Elena, también al rato que exploremos un poco. Bueno, Annie Albers sale de una Bauhaus como muy enigmática, ¿no? Donde todavía están buscando resaltar el oficio, ¿no? Los talleres. Lena llega a la Bauhaus cuando Hannes Mayer ya había sido invitado a ser profesor de arquitectura, ¿no? Posteriormente, por ahí de 1928, Gropius deja el cargo de la dirección y Hannes Mayer lo retoma, y entonces es ahí cuando la Bauhaus empieza a tener reflexiones en torno al materialismo y a los pensamientos de izquierda muy potentes, muy potentes. Los alumnos empiezan a ser cada vez más activos en la política, ¿no? También recordemos que el nacionalsocialismo está incrementando, entonces la Bauhaus comienza no solamente a ser una escuela de arte, sino también una trinchera de combate político, ¿no? Es ahí donde Lena se desenvuelve. Y ella tomó varias clases con distintos profesores, pero justo Joseph Albers fue quien le dio el curso preliminar a Lena, ¿no? Toda esta tarea de deconstruir los objetos y volver a construirlos, ¿no? de cierta materialidad para que puedan ser soportados, ella lo aprende con él. También toma clases con Vasily Kandinsky, con Justus Smith, que es un personaje muy importante para ella, porque no solamente es una diseñadora textil, es una diseñadora gráfica, una diseñadora visual que se encamina hacia lo social, ¿no? En este taller de publicidad de la Bauhaus es donde ella adquiere todos estos conocimientos que posteriormente serán importantes en México para ella y para los planes del gobierno de Ávila Camacho. También es en la Bauhaus donde ella toma los cursos de Paul Klee. Paul Klee fue como ese maestro que la inspiró un montón, ¿no? A partir de los conocimientos químicos de los colores, ¿no? Porque cabe decir que además la Bauhaus está en Dessau, esta ciudad totalmente industrial. O sea, imagínense ustedes que pasan de la Bauhaus de Weimar, que es este pueblo más conservador, sí, donde nace gente importante como Goethe, ¿no? Pero bueno, ahora están en esta ciudad industrial y aprovechan mucho de eso. Entonces, ella no solamente aprende las características químicas de los colores en este espacio, sino que Klee le ayuda a conocer todas las implicaciones fisiológicas y psicológicas que pueden tener los colores en los seres humanos, ¿no? Además, cómo los combinamos, cuáles vamos a usar para, no sé, para el textil de una silla, cuáles para una cortina, cómo todo esto va a dar potencia a los espacios donde se ubiquen estos objetos, ¿no? Y ella aprende ahí todo sobre la teoría del color de Klee y va a ser una parte fundamental en su trabajo, ¿no? Posteriormente, después de estar estos años en la Bauhaus, ella se va al taller de teñidos de Sorau, otra ciudad al sureste de Polonia,
¿no? Y ahí obviamente pone en práctica todos estos conocimientos. Cuando regresa en 1930, ella tiene su diploma de la Bauhaus. Cabe señalar que también este edificio, ¿no?, que es como súper icónico, es donde viven todos los estudiantes, donde se está conviviendo constantemente en un sentido de comuna, ¿no? Además, los profesores por primera vez tienen sus propias casas en la Bauhaus. Es impresionante ir y ver que la casa de Kandinsky estaba al lado de la de Paul Klee, ¿no? E incluso tienen ahí como su esencia misma de ellos en estos espacios. Es en este contexto donde ella se desarrolla, pero también le da la fuerza no solamente ideológica, sino como de altruismo social, de querer hacer algo más. Entonces ella en 1931 ya era directora artística de una fábrica de Prusia Oriental. Ella deja esta dirección para viajar a Moscú. Muchas veces se ha dicho que ella siguió a Hannes Mayer junto con la Brigada Roja, ¿no? Pero es mentira. Ella de verdad era una mujer súper, con una personalidad política enigmante, ¿no? Entonces ella decide irse sola, se va a Rusia y en Moscú se convierte en directora de una fábrica enorme, ¿no? Y cuando digo enorme es, para ese momento ella estaba a cargo de 650 trabajadores aproximadamente, ¿no? Anualmente la fábrica producía 3.500.000 textiles para muebles, o sea, imagínense la monstruosidad de fábrica que era, y Lena estaba encargada de dirigir toda la parte artística, ¿no? Además, recordemos que para este momento en la Unión Soviética ya estaban los planes quinquenales, ¿no? Estaba el primer plan quinquenal. Entonces, como parte de su trabajo, no solamente era generar estos textiles, sino que a partir de los textiles ella pudiera hacer propaganda política, ¿no? Entonces, bien interesante cómo empezó, al igual que Annie Albers, quizá, a retomar el textil desde una parte más pictórica, ¿no? O sea, como una plástica inherente al textil y a la materialidad del textil. Como les dije, ella tenía conocimientos de teoría del color, ¿no? Se había ido ya a ponerlos en práctica en la fábrica de Prusia, y es en este momento cuando ella empieza a desarrollar ideas teóricas a partir de todo lo que está viviendo, ¿no? Y creo que por eso es bien importante la reflexión que Leonor está haciendo en cuanto al personaje, porque Elena constantemente está pensando para qué sirve el textil de una forma social, cómo el textil está influyendo en la construcción de colectividad, ¿no?, de las personas, más allá de la propaganda que hace o no. Por ejemplo, hay un textil muy famoso de ella, el Metro, de 1932. Es importante señalar que la primera estación de metro en Moscú es construida hasta 1935, ¿no? Pero ella 3 años antes ya estaba haciendo propaganda política, ¿no? Estampando un textil con la figura del metro. Y finalmente todo esto la lleva a pensar que a partir de los textiles y de la materialidad, sobre todo de los materiales, los ligamentos, nosotros podemos darnos cuenta de un montón de cosas, no solamente en el campo artístico y estético, ¿no? Por ejemplo, ella dice, si tú ves la materia prima con la que trabaja un textil cierto país, te puedes dar cuenta de la dependencia o de la independencia que tiene en relación a otros países, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo lo que ella va desarrollando la lleva a construir toda una teoría social de los objetos, que finalmente su trabajo en Rusia, como ustedes algunos sabrán, después de 6 años, pues los soviéticos dicen, bueno, quizá ya no necesitamos tanto mano de obra extranjera, estamos ya más estructurados, se empieza a ver ahí algunos problemas políticos en los que no entraré en detalle, y ella junto con Hannes, ya habiéndose conocido en una de estas comunas donde vivían todos los arquitectos, artistas, diseñadores, deciden dejar la Unión Soviética y ellos querían ir a España. Pero en 1936 estalla la guerra civil, entonces no había manera.
¿no? Regresan a Suiza. En Suiza ella sigue trabajando bajo la técnica de anudado de textil, no hace unas piezas impresionantes porque es muy pictórico, puede usar incluso hasta 10 colores en un solo textil, utiliza lana, utiliza algodón, se vale de un montón de materiales y de técnicas, ¿no? Para hacer todo esto. Finalmente hablan con Goldsmith y para ir a Estados Unidos, pero también les dicen como aquí no hay cabida para las personas con su pensamiento ideológico, ¿no? Entonces les recomienda venir a México. Como ya bien lo dijo Ana, había ya todo una estructura gubernamental, ¿no? Que estaba pensando no de forma socialista. Yo siempre como puntualizo mucho, se piensa que Cárdenas era un gobierno socialista, desde el punto de vista de los historiadores era más rooseveliano que otra cosa, ¿no? Entonces vienen a México y con la invitación del IPN para que Hannes Mayer se convirtiera en profesor de urbanismo, ¿no? En el primer director de la Escuela de Urbanismo del IPN, y él le dice, bueno, yo puedo ir, pero yo no me muevo sin Lena, ¿no? Porque Lena, más allá de ser su esposa, ya era su compañera de vida política, o sea, ellos juntos ya habían hecho toda una mancuerna de cómo generar activismo desde sus actividades, ¿no? Entonces le consigue un puesto de profesora en el IPN, al final no se da, la vida de ellos es muy turbia en México. Uno pensaría que siendo el segundo director de la Bauhaus, ¿no? Así como Gropius, como Mies van der Rohe, pudieron hacer otras cosas, no lo logran, pero bueno, vienen a México. En 1941 le proponen hacer esta escuela tan famosa de la cual se ha hablado últimamente bastante, en la zona otomí para generar una escuela de textil, ¿no? Al final Lena estaba muy entusiasmada, ella y Hannes todo el tiempo iban al campo, hacían caminatas, observaban, tenían un trabajo muy antropológico, ¿no? de la zona, incluso hicieron planos, ¿no? Planos de cómo iban a ser las aulas de este taller textil, estaban muy vinculados con artistas, incluso con Javier Guerrero, esposo de Clara Porcet, eran muy amigos, ¿no? Con Tina Modotti también tuvieron alguna relación antes de la muerte de Tina, con el taller de gráfica popular, bueno, eran así, incluso después de la muerte de Hannes, Lena y Leopoldo Méndez seguían escribiéndose, ¿no? O sea, hicieron muy buenas relaciones, pero sucedía algo acá. Lena era una mujer con mucho poder femenino, ¿no? O sea, era una gran mujer, y eso en la zona rural de México pues tuvo un impacto no tan positivo como yo hubiera pensado, ¿no? Además, en esa época la educación técnica, Ana no me dejará mentir, la industrialización del país estaba siendo motivada desde el gobierno, ¿no? Estas escuelas obviamente no iba a ser una escuela textil para mujeres, iba a ser una escuela textil para hombres, y era muy difícil que una mujer pudiera dirigir esta escuela. Entonces se suspende un poco este proyecto, se deja en stand-by ahí por 1943, y ella retoma su vida política de forma muy activa, comienza a reunirse con algunos personajes que están a favor de la Unión Soviética, hace un montón de exposiciones, gestiona exposiciones itinerantes, aproximadamente 18 exposiciones itinerantes, ¿no? En el Palacio de Bellas Artes, en la Plaza de Revolución, y constantemente está valiéndose de su conocimiento de diseño gráfico para explorar estas otras áreas, dado que el diseño textil no pudo ser algo que desarrollara en México. Leonor me preguntaba aquella vez, bueno, ¿qué sabemos de, ¿no? de su labor textil? Tiene una labor textil, pero en el campo teórico. En el campo material, si ustedes intentan buscar algún proyecto de ella, ¿no? O rescatarlo hoy en día, va a ser muy difícil, ¿no? Espero pronto se pueda hacer, pero hasta ahora ha sido muy difícil. Y es así como incluso en 1945 Hannes y Lena producen una exposición enorme en Bellas Artes sobre el CAPSE, este comité para las escuelas, ¿no? Y algo muy impresionante y que ya ha tratado Sandra Neugenberg en un artículo es la manera en que ella hace los registros estadísticos, ¿no? De toda la información que hay sobre estas escuelas. Incluso tiene ahí algunas innovaciones gráficas como poder
dibujar de alguna manera la presencia de la mujer en las estadísticas, algo que no se daba, siempre había como estos símbolos masculinos, ella inserta estos símbolos femeninos, ¿no? Es muy interesante este trabajo. Y finalmente lo que más repercusión tuvo dentro de su vida y que incluso ellos lo recuerdan hasta el día de su muerte, es su trabajo con el taller de gráfica popular. A mí me parece que para ellos es importante porque no solamente es un trabajo que les da acceso a un patrimonio económico, sino que también les ayuda a seguir explorando, sí desde la gráfica, desde la litografía, desde la linografía, pero les da tiempo de observación, de pasear, de poder seguir explorando materiales como el istle, ¿no? De poder seguir asombrándose de todas las propiedades que tienen plantas como el maguey, ¿no? De poder seguir yendo al campo y observar a todas estas personas. Hay una anécdota muy bonita de Hannes Mayer que dice que a ellos les sorprendía mucho la manera en que las mujeres hilaban, ¿no? el hilo del ixtle con las puntas de los magueyes, ¿no? Y lo podemos ver constantemente en sus trabajos gráficos, todos estos acercamientos que ellos tienen al campo mexicano y como bien dice Ana, se retoman los materiales que quizá para los diseñadores acá era como, bueno, ya lo trabaja un artesano, ¿no? Entonces ellos empiezan a retomarlo desde otro punto de partida que creo que es acá muy interesante. Tanto Elena como Hannes son de estos personajes que se enamoran de México desde el primer momento que vienen, pasaron 10 años aquí, ¿no? O sea, 10 años además en un momento de guerra, ¿no? Cuando todo es bien difícil, al final la historia oficial dice que Hannes tuvo una caída en una de estas caminatas en el desierto de los Leones, y bueno, la altura de la Ciudad de México no ayuda, tienen que regresar a Suiza, regresan a Suiza, pero ellos jamás dejaron de colaborar con sus colegas mexicanos, incluso se vuelven mecenas de todo el arte, ¿no? De toda la gráfica mexicana y generan más exposiciones en el extranjero sobre el taller de gráfica popular. Continúa Elena teniendo este acercamiento a la materialidad mexicana, de hecho alguna vez platicando con una de sus nietas me decía, bueno, retomó mucho sus paseos en México, acá nos íbamos a caminar y cuando llegábamos a casa nos poníamos a hacer piezas con las cosas que íbamos recogiendo, ¿no? Con toda esta naturaleza muerta que iban recogiendo. Entonces, para ella, y tanto para ella como para Hannes, su estancia en México fue quizá la más relevante. Yo sé que hay mucho trabajo de ellos en la Unión Soviética que fue importante, que tienen mucho desarrollo material, ¿no? Textiles, planos, etcétera, en este lugar, pero sin duda yo diría que México fue ese país que logró tocarlos, ¿no? De manera personal y profesional tan profundamente que incluso posterior a la muerte de Hannes, ella seguía intentando mantener este contacto vivo, ¿no? Incluso ella quería volver a México, de alguna manera no fue posible, pero para ella fue bien importante. Ahora, a mí justo me da mucha alegría que Leonor pueda retomarla en su trabajo, porque casi nadie habla de esta importancia, como bien lo dijo Ana Elena, material que hay, ¿no? En el país, en Latinoamérica. Es un espacio donde incluso hay materiales que no existen en otros lugares, ¿no? Me atrevería a decir que toda la tradición del istle, ¿no? Del Valle del Mezquital es única en su haber y es bien importante que se vuelva a retomar, incluso ahora desde el trabajo de Leonor. ¿Te paso otro? No. No quiere hablar, pero yo tengo una pregunta que le quiero hacer porque hay un par de piezas que están aquí, pero la exposición en Kurimansuto creo que es como muy contundente. Si tienen tiempo, vale la pena. Pero a mí me interesa esa negociación ahora sí como de doble vía. O sea, que hables un poco de esa negociación con la historia. Yo hablaba en mi presentación que hay dos cosas muy evidentes que quedaron fuera de la historiografía del diseño en Latinoamérica. Una es la artesanía, que yo creo que hay una negociación entre el diseño y la artesanía muy contundente, como lo
hizo evidente Clara Porcet y lo hizo evidente Lina Bobardi en su momento también, esa negociación desde tu obra con la historia, bueno, es la artesanía quedó fuera de la historiografía y la otra parte es el trabajo de las mujeres, que también no ha sido completamente visibilizado y reconocido en la historiografía del diseño en México. Creo que Clara Porcet, por ser una figura controversial y una figura tan compleja, es punta de lanza, pero ahí hay no solo Cynthia Sargent, Ana Pellicer, Matilde Pulat, hay 3 o 4 generaciones de mujeres que hicieron muchas cosas en México, pero en Latinoamérica. Entonces yo quisiera que hablaras un poco de esa negociación de 2 vías en tu obra, con el archivo de estas personalidades femeninas del movimiento moderno en todo el mundo, y esta negociación también con la materialidad, ¿no? Esos materiales que muchos de ellos, como se ve en las piezas aquí, en la feria, en el stand de Kurimansuto, pero en la exposición, que pudieran ser materiales asociados a la vida rural y que realmente se convierten en materiales escultóricos. Aquí. Pues gracias, yo prefería las escuchar que hablar. ¿A poco hablabas de esa noción de varias modernidades? Y eso me interesa mucho, porque como yo estudié, ¿no?, en Lisboa, en la Facultad de Bellas Artes, siempre me interesé mucho por la historia de arte, porque pensé, ¿cómo puedo seguir trabajando en cuanto artista hoy? Y esa historia que aprendí, no había esos personajes que a mí hoy me interesan. Y entonces pensé, ¿cómo puedo con mi trabajo dar a entender el trabajo de esas personas? Que fue muy importante en la construcción del modernismo, ¿no? Porque hay también, en el modernismo hay esa necesidad de apagamiento del pasado, y todas esas personas que trabajaron durante ese periodo, o designers, o artistas, o arquitectos que me interesan, trabajaron con un pasado mucho más vernacular, ¿no? Antes que llegaron los supuestos portugueses, españoles, etc. Y a mí me interesaba también la forma como esas personas se interesaban por lo vernacular, pero también ese sentido muy primario de construcción, ¿no? Primario en el sentido que es las primeras construcciones, los primeros haceres con materiales distintos. Y yo pienso que a poco también hablabas de esa noción de no haber mucho, mi pobre español, portuñol, como sin prejuicio, porque para mí esa idea de sin prejuicio, que está también muy presente en mi trabajo, esa noción de que todo es posible hacer, ¿no? De cualquier material es posible, desde que haga algo un sentido para existir, ¿no? Esa noción para mí, no sé, para mí la noción de sin prejuicio está mucho más conectada con el pensamiento femenino y el trabajo de Lina Bobardi o Clara Porcet. Ok, después hay unas figuras masculinas que lo hacen, pero son figuras súper interesantes porque son de izquierda, hay un pensamiento de izquierda, democracia, que también está asociado, ¿no?, de esa idea sin prejuicio, y trabajan de una forma muy transdisciplinar. Por ejemplo, cuando vemos el trabajo de Lina Bobardi en Brasil, es una mujer que llega de Italia, que está destruida por la guerra, y que para ella ya no hay cómo ella puede lograr trabajar en Italia, en un país que está destrozado. Y en Brasil encuentra un nuevo, ¿no? Ahí es un país donde se puede construir, donde se puede trabajar con la cultura afro-brasiliana, que colecciona objetos de arte popular, ¿no? Hace exposiciones, como también Clara Porcet hizo, de trabajo de la vida popular, ¿no?, la vida que existe en México. Y creo que para mí eso es muy interesante, ver esa idea de alguien que se vaya a un otro país para poder trabajar ahí, pero también entendiendo esa cultura.
siendo una figura extraña, ¿no? Una cosa que me llama la atención de lo que ustedes dos dijeron es que ustedes hablaron de modernismo y modernidad como términos que de alguna manera que quedan en una especie de caos aquí en este tipo de trabajo. Y tiene que ver con salir un poco de la idea de vanguardia. Creo que es muy importante considerar estas prácticas más allá de la idea de vanguardia, por la relación con el pasado, por la relación con lo vernáculo, como dicen ustedes, y con la relación con un pensamiento utópico de izquierda. Esto no pasa por la idea de vanguardia, porque la idea de vanguardia es una idea totalizante, dogmática, y que además niega el pasado muchas veces. Entonces, me parece que una manera de entender este trabajo sería moviéndonos fuera de la modernidad, es decir, hablar de una modernidad que está en el mar y en la tierra, es anfibia, que trabaja en esos dos momentos, porque además tiene mucho que ver con el exilio. Y me parece que es importante también considerar esta cuestión del exilio. Además, una observación. Otra cosa que te quería decir, Ana Elena, yo, perdona mi ignorancia, pero mi experiencia con el diseño es que hay muy poca historiografía, que las historiografías son parciales, son nacionalistas y tienen que ver con la producción, más que todo. Gracias, Gabriela. Creo que esa es una parte que me interesa mucho y me interesa también el trabajo de Leonor desde ese punto de vista, ¿no? Este archivo que ella tiene y que en la exposición en la galería es como muy evidente, ¿no? Que ha trabajado todas estas figuras modernas y de alguna manera las pone en juego a la hora de trabajar con este archivo personal que es parte de su investigación. Pero sí, en efecto, creo que la historiografía del diseño es una disciplina, la historia del diseño, la historiografía del diseño es una disciplina en construcción. Creo que hay muchas discusiones, lo vimos contigo hace ya casi una década con esa exposición que nos impulsaste a hacer. No se ha generado mucho de ese diálogo que hicimos en el 2016. Recientemente, te lo decía ayer, volví a leer ese libro y creo que a la luz de muchas de estas discusiones decoloniales, no se ha traído al presente muchas de estas discusiones que pusimos en juego en aquella exposición. Entonces creo que este tipo de negociaciones y de piezas desde el arte contemporáneo que de alguna manera no traen la materialidad y la historia al presente, pues son necesarias para visibilizar esa necesidad que tenemos desde el campo de diseño de seguir construyendo esa historiografía que la verdad es que es inexistente y sobre todo en Latinoamérica se ha construido a partir de esos modelos occidentales, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que entender. Tú hablabas de esta modernidad anfibia, que pudiera parecer contradictoria, porque si pensamos en una modernidad europea, pues tiene que ver con vanguardia y tiene que ver con progreso. Y aquí de alguna manera, pues lo artesanal o… Nuestra vanguardia no empezó así, porque claro. Monteiro está viendo a los indígenas en Brasil. Eso lo han negado algunas instituciones que ponen el arte moderno de esa manera, pero es mentira. Perdón. Rego Monteiro empieza pintando basado en modelos indígenas. El manifiesto antropofágico brasileño es un manifiesto que dice to be or not to be. O sea, la gente no sabe leer o qué, que no entiendo. O sea, creo que a mí me parece que esa historia y esta negociación latinoamericana en este momento es el momento que hay que reinventarla y reescribirla, porque ahora nos han dado permiso, ¿no? Con estos discursos decoloniales, ahora nos han dado permiso de reescribir nuestra historia, no a partir… a mí me parecía muy evidente mostrar ese catálogo de MoMA, que es desde MoMA que nos dicen usen sus materiales, ¿no? Es otra vez desde la institución hegemónica moderna que nos hacen esos, ¿no? que nos permite construir. MoMA progresista, porque es el mismo MoMA que hizo… Vamos a quitarnos el prejuicio con el Vaticano, que es el MoMA, ¿ok? Es un Vaticano, pero en ese momento el MoMA es una institución muy progresista, porque está la guerra que impide cualquier circulación y ¿qué les queda? Pues trabajar con América Latina. Es el momento más progresista en términos… Es cuando el MoMA exhibe a los muralistas mexicanos, cuando hacen
O sea, es un MoMA muy progresista. Entonces, por un lado. Por otro lado, también ocurrió eso en los años cuando hicieron la exposición de primitivismo que todo el mundo machaca y critica. A mí no me parece una exposición, es una exposición muy importante porque pone ahí, en el templo del arte moderno, el problema. Sí, además, qué bueno que sacan toda esta discusión porque enriquece bastante, ¿no? Creo que para mí por eso poder ver la obra de Leonor fue como bien importante, porque justo siempre se escribe la historia desde lo que decía Gropius en el MoMA de la Bauhaus, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O desde lo que nos marcaba en cuanto al diseño el MoMA. Pero están estos otros personajes que también trabaja Leonor, Lena Werner, ¿no? Por ejemplo, ellos justamente estaban un poco como, bueno, existe esta otra historia que no está delineada por el MoMA, hagámosla nosotros, vamos a sacar un álbum sobre todos estos personajes que no están siendo nombrados por el MoMA, otro de sus proyectos fallidos, no resulta, pero es bien importante que ahora estés retomando como todos estos otros figuras, ¿no? Que van delineando la historia, porque finalmente, y esto es muy de historiador, la historia lo escriben los vencedores, ¿no? Quienes tienen ahí según como cierto estatus, pero quizá también es como nosotros qué estamos haciendo para empezar a delinear esta historia de manera más, no quiero decir objetiva porque nada es objetivo, ¿no? Quizá con otros tintes, con otras líneas, y yo creo que solamente podría lograrse en este momento si, como bien ya han mencionado, se dejan los prejuicios y tal, y se ataca desde un ámbito más reflexivo, más analítico, más teórico, que puede ser la materialidad, que puede ser la objetualidad, y objetualidad, objeto, ¿no? Objeto, diseño, objeto, vaso, objeto, tela, objeto, taza, ¿no? Y empezar a marcar nuevas líneas, porque lo que es bien cierto es, bueno, si vamos a hablar de modernismo y modernidad, están en dos incluso temporalidades distintas, ¿no? Son conceptos bien peligrosos de abordar por este sentido conceptual y teórico que tienen como background ambos. Entonces, por eso creo que es importante el trabajo que estás haciendo, ¿no? Lo decíamos, es un posarchivo, ¿no? Existen ya todos estos archivos de Bauhaus, archivos de museos, archivos, ¿no? De instituciones, desde donde podemos generar nuevas configuraciones, nuevos análisis y traerlos a la mesa y poder generar estas discusiones que no escapen a los conceptos fuertes, pero que sí los retomen desde otra perspectiva. Yo tenía una pregunta, pero tiene que ver con lo que hablaste de Lena Werner. Después que ella se regresa a Suiza, hay una ligación sigue trabajando en tejidos y hay una ligación más, porque en Rusia sí hay una ligación muy presente con el trabajo de más ornamental. Sí, o sea, los trabajos que vemos de Elena, todas estas construcciones como muy abstractas, muy geométricas, muy tecnológicas, obviamente responden a su momento en Moscú, a la propaganda política que se está haciendo, pero acá sí es bien importante señalar que incluso desde su aprendizaje en la Bauhaus tenía algo bien bonito, que era que los maestros del taller textil los ponían a retomar como todas estas formas de hacer artesanales ancestrales, pero vistas desde una mirada innovadora, no vanguardista, sino como ¿dónde está ahí el campo en el que podemos innovar a partir de estos aprendizajes? Porque aparte son riquísimos, ¿no? No es como que un textil antiguo no pudiera decirte más con las nuevas tecnologías que había en telares, ¿no? Entonces, justamente cuando ella viene a México, pues descubre todo el quehacer, incluso el telar de cintura, ¿no? Descubre como toda esta tecnología nueva para ella, y a mí me gusta pensar que incluso los telares ya son un avance tecnológico, ¿no? Podemos aprender un montón a partir de la evolución de ellos, y creo que Elena lo pensaba. Entonces, cuando regresa a Suiza, ella vuelve a los tapetes anudados a mano, pero también retoma bastante
tanto iconográficamente como materialmente, todo lo que observó en México, ¿no? O sea, incluso hace algunos bocetos para impresiones ya, ¿no? O sea, sobre textil, ya no para anudarlos o para tejerlo ella, sino para impresiones, y sin duda es parte de todo lo que ella aprendió acá, ¿no? Como bien decían Elena, o sea, vienen y no vienen como en esta idea civilizatoria de vamos a ver qué se hace, sino como de, bueno, ¿dónde puedo, no, insertarme yo? ¿Cómo puedo cooperar? ¿Qué puedo hacer? No sé si todos, pero en especial tanto ella como Hannes sí tenían esta intención de generar un movimiento desde lo que hacían, ¿no? O sea, sí tenían esta necesidad intrínseca de ser parte de lo que sucedía acá, porque aparte para ellos era como muy impresionante todo lo que estaba sucediendo en México con los movimientos sociales y cómo la gente era súper aguerrida, ¿no? Y se involucraba, entonces ellos querían hacerlo, y qué mejor que ir al campo, ¿no? A este campo que además en ese momento se está resaltando de, bueno, vamos a alfabetizar, vamos a tener escuelas técnicas, vamos a sacar toda la riqueza y las propiedades que hay ahí, porque estamos en un contexto de Segunda Guerra Mundial, tenemos que mirar hacia adentro, tenemos que mirar hacia nosotros como país, porque ahorita no hay manera de salir al exterior, ¿no? Entonces, creo que por eso esta época en que ellos vienen es muy importante para todo lo que ellos desarrollaron, y por eso mismo siento que es tan importante todos estos personajes que vienen, que ya nos enseñó en Elena, ¿no? Spratling haciendo uso de la iconografía, ¿no? Cintia intentando también meterse como en este papel más mercantil, pero también cercano, ¿no? Quizá a mí me pone un poquito triste tener que pensar que la misma gente acá veía los materiales como materiales pobres. Quizá no era esa la manera, quizá dentro de la cosmovisión de cada país, de cada persona, pues hay un tratamiento distinto, ¿no? O sea, yo dudo mucho que Hannes y Lena pudieran ver incluso en otros países la manera de hilar como lo vieron acá, ¿no? Y que eso los haya marcado tan profundamente me parece muy interesante, y me parece que necesitamos más trabajos, como ya lo dijo Ana, sobre materialidad, sobre objetualidad, desprender todas estas cuestiones que ya están muy hegemonizadas, ¿no? De los archivos. Pues sí, están los archivos, y los archivos nos dicen que el MoMA marcó parámetros, y los archivos nos dicen que fulanito vino, pero ¿y qué pasó con eso? ¿No? O sea, y por eso es bien importante también todo lo que está sucediendo en Kurimansuto, lo que está sucediendo con Leonor, porque nos abren la puerta a esta otra nueva manera, no solo de explorar el arte contemporáneo, sino que está tan increíble que puedes empezar a explorar desde el diseño, ¿no? Que como bien, o sea, ¿cuántas personas saben? Hay como Ana Elena que están realmente interesadas, ¿no? Comprometidas con la labor historiográfica, pues no son muchas, ¿no? Pero yo espero que a partir de estas pues de estos ejercicios se pueda abrir un camino todavía más ávido. Yo tengo una pregunta para Leonor. Y ahora que se habló, que lo hizo Viridiana, de la complejidad y la poca accesibilidad en Latinoamérica y en Iberoamérica a los archivos, y esta idea archivística de tu trabajo, no solamente desde el punto de vista de las figuras históricas, sino también de este archivo de materiales. Si pudieras un poco hablar sobre eso. Es difícil porque sí, visito muchos archivos, pero porque me interesa una figura en particular, ¿no? En Latinoamérica no, como viajé un poco en Latinoamérica, pero no mucho todavía. Aquí sí, para la primera vez que estuve en México, por ejemplo, estaba viviendo en el centro en 2007. Y quería hacer un proyecto me invitaron a hacer un proyecto en el campus universitario de Valencia. Yo pensé, para hacer ese proyecto en el campus universitario tenía que mirar un otro campus universitario que para mí es mucho más interesante. Entonces, por eso me vine a México la primera vez, y ahí conocí el trabajo de Clara Porcet, y pasé mucho tiempo en el archivo,
pero es un archivo difícil de mirar, pero hay muchos, ¿no? Que todavía están pensando, ¿no? O, por ejemplo, en Venecia, que visité un archivo de una arquitecta que se llama Egle Trincanato, todavía ni siquiera está digitalizado. Y estamos en Europa, ¿no? En Italia, Venecia, que es una universidad muy importante en el nivel europeo, y el archivo es un caos, ¿no? O, por ejemplo, hay otros archivos que todavía no están hechos y que son comprados por galerías o galerías de diseño. Por ejemplo, Greta Grossman también durante un tiempo miré su archivo porque estaba viviendo en Los Ángeles y me interesó el trabajo de una mujer que no era una arquitecta formada en arquitectura, pero era una designer y que construyó mucho durante el tiempo de Case Study Projects, pero su trabajo fue una vez, ¿cómo decir?, fotografado por el fotógrafo Julius Schulman, que fotografaba todas las otras casas muy conocidas, y un día fotografó una suya y por eso descubrí su trabajo. Y ese archivo, por ejemplo, fue comprado por una galería de muebles y que están interesados en comercializar su trabajo, pero no hacen el trabajo de archivar, ¿no? Es muy complicado todo, ¿no? Pero yo el trabajo que yo hago creo que es muy formal también, porque me intereso mucho por materiales y las formas de hacer, ¿no? Entonces, a veces es muy difícil para un público mirar ese trabajo que hay de pesquisa, pero también para mí es muy importante, porque si no, no sé qué hacer, ¿no? El proceso es un poco, hay una línea de construcción, ¿no? De figuras que se interlazan, que por veces no tiene necesariamente a ver unas con otras, pero hicieron trabajos similares en distintos países, contextos, tiempos, y eso me lleva a otra persona. Muchas veces durante la pandemia fue muy difícil porque no podía viajar y normalmente visito cosas, visito archivos, voy a visitar casas, mido cosas. Es una relación muy de cuerpo con espacio, ¿no? De medición, de aferición de elementos que yo pueda trabajar. Y durante la pandemia fue muy difícil porque no podía viajar, los archivos estaban cerrados y logré hablar más con figuras que se escribieron. Por ejemplo, me interesé, ¿no? Esta exposición tiene algunas piezas que están relacionadas con el trabajo de Charlotte Perrien. Entonces logré hablar con personas que escribieron sobre su trabajo de una forma muy no convencional, ¿no? Y ellas me dieron acceso a otras cosas que no conocía porque no podía visitar los archivos. Y fue un proceso mucho más intelectualizado que de físico, ¿no? Que de espacio, de medición de cosas o de aferición de elementos. Porque normalmente si viajo y mido cosas y ahí logro pensar qué voy a hacer. Y durante la pandemia fue todo al revés. ¿Qué voy a hacer sin poder visitar esos sitios, sin poder visitar esos archivos? Y fue mucho más, como estaba diciendo, un proceso de intelectualización, de entender, sí, de entendimiento de constructivo. Tú no muestras nada ahí, no muestras el archivo. ¿Mm? Muestras el archivo ahí. Sí, una vez es interesante porque hice una exposición hace 4 años en Italia y pensé, nunca muestro mi archivo, ¿no? Entonces invité a un amigo que se llama Heinz-Peter Nies, que es un fotógrafo, y le dije, mira, creo que es importante tener esa idea de archivo que está abierto, que está vivo, porque son cosas que existen y que se pueden visitar y que la mayor parte de las personas no tiene acceso porque son cosas más particulares, etc. Entonces hicimos un libro donde todo ese conocimiento de materiales, cómo hacer, cómo los trabajar,
ciertos workshops que trabajan con materiales específicos. Y hicimos también muchas visitas de dos casas que me interesaban trabajar, que fueron diseñadas por una arquitecta de Milán que se llama Franca Elg. Y ahí hicimos fotos de y ella todavía no está, pero la persona que tiene esa habitación era un amigo y la dejó como ella vivía ahí, porque él decía esta cosa muy linda, él decía, yo soy un español, un invitado, ¿no? No quiero, todavía pasado todos estos años, 40 años que se murió, él todavía llega a tener sus cosas como estaban ahí. Yo pensé que era muy interesante en el libro poder tener acceso a ese imaginario, que no es un imaginario, es un mundo que existe, que está vivo, ¿no? Y que normalmente el público no tiene acceso. Entonces fue la primera vez que mostré con un libro, a través de ese libro, ese archivo que está vivo. Leonor, ¿puedes hablar un poco sobre, no sé, el uso de cambios de escala como una manera de reinterpretar o un diálogo con diseños originales? Como tu uso de escala como una estrategia, no sé cómo ves como tu uso de cambiando la escala de cosas, como diseños en este caso, ¿cómo lo ves como el uso de eso? Es interesante, yo creo que lo cambio de escala para mí tiene que ver con esa idea de escultura, es un pensamiento sobre escultura clásica, ¿no? Si pensáis en la Grecia antigua, ¿no? Cómo empiezas a hacer una escultura a partir de, ¿no?, el aumento de escala, o entonces la idea de repetición a partir de un módulo, ¿no? Y creo que esa relación de ampliar tiene que ver con ese pensamiento que es un pensamiento sobre la escultura. O entonces no solo la idea de escala, pero también la idea de rotación, que ya pensando en todos esos artistas de los años 60 que me interesan mucho y que trabajaron también pensando en esa idea de escultura clásica y cómo un objeto se puede mirar de distintas formas por la rotación, ¿no? Pero después también para mí también tiene mucho que ver con esa noción de aferición de espacio. Si visito algunas de esas casas que me interesan por razones muy específicas y si mido partes de ese espacio, pero es una medición. Al inicio construía mis propios instrumentos de medir que tenían que ver con esa idea de, ¿no?, por ejemplo, en Europa tenemos la medición del sistema métrico, pues vas para Estados Unidos, tienes otro sistema que no es el sistema métrico, y también esa fue una cosa que me interesó mucho. También cuando viví en Francia estudié mucho sobre el sistema métrico, cuál es su historia, ¿no? Y ahora no voy a contar la historia del sistema métrico, que es muy larga, pero es interesante pensar cómo se puede medir, ¿no?, esa idea de que el inch es una aferición humana y ya no es el sistema métrico, es una aferición de espacio, ¿no? Esa relación entre espacio y cuerpo. Y pensar que cuando yo estoy en un lugar mido cosas, pero son cosas que yo alcanzo con mi cuerpo, no es que no voy a un andamio a medir, eso no me interesa. Me interesa la relación física con algo que está cerca de mí y como yo, en cuanto con mi escala, lo puedo aferir. Y otras veces es más pragmático, por ejemplo, las piezas que tiene, esa serie de piezas que hice más relacionadas con tejidos, por ejemplo, de Annie Albers o Lena Bergner o de Trude Kremnoptes, que yo intento aferir la idea del pattern que existe en ese tejido y aumentar la escala para que, ¿no?, tenga una presencia más
No, más, es que no, como los hago con alambre, tubos, pensando también en el trabajo de Gego, mucho. Y no, esa idea de nudos, cómo puedes unir piezas de metal con alambre, pero ahí es muy pragmático porque no puedo, ¿cómo voy a aumentar, ¿no? en ese tejido? ¿Cómo voy a aumentar ese diseño? Entonces hay un método que es, yo no puedo cortar tubos más pequeños que 2 centímetros, entonces ahí empiezo. Esta parte que tiene una cuadrícula muy pequeña, la voy a ampliar al máximo de 2 centímetros y toda ahí empieza, toda la otra parte del dibujo, ¿no? Se aumenta proporcionalmente. O entonces si vas a aumentar, por ejemplo, no sé, una pieza que se... el año pasado quise ampliar un pequeño... Es una pequeña mesa de Charlotte Perriand que hice para meter al lado de la cama, y era una pieza hecha de plywood. Y entonces yo pensé, si voy a aumentar, tengo que aumentar la espesura del plywood. Y para eso tengo que hacer mi propio plywood. Y es muy complicado porque el plywood es hecho de camadas de madera que se cortan en espiral, ¿no? Se corta un árbol y así, es increíble, y los ponen esas placas coladas con cola y con presión. Por eso es tan resistente, ¿no? Yo pensé, ¿cómo voy a hacer eso? Tengo que hacer mis propias placas de plywood, y logramos hacerlo, pero fue muy complicado porque cuando miras es un detalle. Pero las obras son hechas también hechas de esos pequeños detalles. Cuando lo miras de perfil y tienes todo es mucho más mayor de lo que es un plywood normal. No sé si hay más preguntas, comentarios. Si no, pues damos por terminada. ¿Sí? ¿No? Si no, pues damos por terminada esta sesión. Hay un par de piezas en el stand de Kurimansuto, la verdad, que son muy visibles con esta negociación entre los materiales, género, esta idea de archivo, que creo que sería muy interesante que pasen a visitarlas, y pues agradecerles su tiempo y su interés. Muchas gracias, Leonor, y gracias, Viri. Gracias.